Hola, soy Jim Rickards. Fui asesor de la CIA y el Pentágono. Hace unos 15 años fundé Strategic Intelligence, una empresa de investigación en inversiones enfocada en la teoría de la complejidad, los cambios geopolíticos y los flujos de capital. Nuestros investigadores han ayudado a la gente a sacar provecho del colapso de Lehman Brothers en 2008, de eventos geopolíticos como la guerra en Ucrania, e incluso preparamos a nuestros lectores para el surgimiento del COVID-19, escribiendo que había un 100% de certeza de que algo a la escala de una pandemia global ocurriría en los próximos 3 años. Esa tesis se publicó 4 meses antes del primer caso reportado. Incluso advertimos a nuestros lectores sobre la inminente caída de las acciones 3 semanas antes de que comenzara el desplome por el COVID. Hasta donde yo sé, ninguna otra firma de investigación puede decir lo mismo. Pero no es por eso que grabé este video. Menciono nuestro éxito y experiencia pasada prediciendo estas crisis porque creemos que se está desatando una crisis aún más grande en este momento. Y esta nueva crisis es de una naturaleza tan grande que podría ser el iceberg esperando en la oscuridad para la economía mundial. Para decirlo sin rodeos, creo que tan pronto como el 28 de agosto a las 6:30 de la tarde, el mercado bursátil sufrirá un colapso mayúsculo. Y todo comenzará con la burbuja que está formándose gracias a la inteligencia artificial. De hecho, según nuestras estimaciones, este colapso que se avecina será más devastador que la crisis financiera de 2008, el desplome del COVID o incluso el colapso de las .com, todos combinados. Calculo que las miles de pérdidas de empleo que ya estamos empezando a ver en empresas como Amazon, Oracle y Google podrían acelerarse a decenas de miles, o incluso cientos de miles de pérdidas de empleo prácticamente de la noche a la mañana. Y el consiguiente desplome bursátil de billones de dólares tomará por sorpresa a millones de personas, incinerando sus carteras de acciones, sus cuentas de retiro e incluso sus ahorros personales, más rápido que cualquier crisis que hayamos visto antes. El mercado podría caer hasta un 80%, y quizás incluso todo el modo de vida occidental podría no volver a ser el mismo. Ahora bien, no hago esta predicción a la ligera. Quiero que nuestro estilo de vida triunfe. Pero reconozco que hay problemas sistémicos profundos en Occidente, algunos de los cuales no son fáciles de resolver, no sin mucho dolor de por medio. Ya que llegaste hasta aquí viendo este video, supongo que tú también lo reconoces. Y como te voy a mostrar, la burbuja de la inteligencia artificial está en el centro de todo esto. Un solo evento detonante podría derribar todo el sistema prácticamente de la noche a la mañana. Recuerda que en 2008, incluso las personas que nunca habían oído el término hipotecas subprime vieron sus carteras diezmadas y sus vidas cambiadas para siempre. Y como vas a ver, esa es exactamente la situación que veo repitiéndose hoy. Pero en mi opinión, un buen análisis económico no consiste solo en considerar el escenario más aterrador posible. Tampoco se trata de esconder la cabeza bajo tierra. Se trata más bien de examinar los hechos y seguirlos hasta su conclusión más lógica. Por eso voy a exponer todos mis argumentos aquí mismo. Y tú puedes decidir si estoy diciendo puras tonterías o no. Hice lo mismo antes de la crisis financiera de 2008. De hecho, en 2006, 2 años completos antes de que comenzara el colapso subprime, envié una advertencia a funcionarios de inteligencia en Washington sobre una crisis financiera que se avecinaba. Mi tesis completa fue tan profunda que la CIA la hizo circular entre su personal directivo y apareció en la revista oficial de la CIA, Studies in Intelligence. Ese material sigue clasificado hasta el día de hoy. Luego, en 2007, testifiqué ante el Congreso y compartí lo que pude de mi advertencia con funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Incluso les entregué un plan para evitar la crisis, llamado Propuesta para obtener y gestionar información en respuesta a una crisis de los mercados de capital. Pero Washington continuó sin atender mi advertencia. 3 semanas después, Lehman Brothers colapsó, dando inicio a una de las crisis financieras más grandes de nuestras vidas. Ojalá me hubieran escuchado en aquel momento, pero mi esperanza es que tú me escuches ahora.
Porque durante el colapso de Lehman Brothers, los miembros de mi equipo no solo ayudaron a proteger las carteras de nuestros suscriptores, sino que al sugerir unos pocos movimientos simples, los llevaron a ganancias de hasta el 468%, mientras los bancos caían alrededor del mundo. Y eso me trae hasta hoy, porque esta es una crisis mucho más grande que cualquiera de las que mi equipo o yo hayamos advertido antes. Y como vas a ver, no es que esté por llegar. Esta crisis ya está aquí, y el 28 de agosto es el día en que podría caer la ficha final del dominó, poniendo de rodillas a todo el sistema financiero mundial. Por eso te voy a explicar paso a paso lo que está por suceder, por qué estoy seguro de que la crisis ya está aquí, y por qué este será un desastre económico de una escala sin precedentes. Tú puedes decidir si mi análisis es correcto. Por supuesto, la parte más importante de esta crisis no es cómo va a suceder o por qué, sino qué puedes hacer al respecto. Por eso te voy a mostrar exactamente lo que estoy haciendo yo para proteger e incluso hacer crecer mi patrimonio mientras todo esto se desarrolla, incluyendo detalles de dónde he invertido más de $1 millón de mi propio dinero para prepararme para este tipo de crisis. Incluso voy a detallar algunas estrategias poco conocidas para navegar esta crisis que podrían proteger tu cartera y además generar rendimientos enormes en el proceso. Por ejemplo, una estrategia simple de seguro de cartera que podría dispararse hasta un 600% o más durante los próximos 12 meses mientras el mercado colapsa, todo sin vender acciones en corto ni comprar nada con margen. O las inversiones relacionadas con IA más peligrosas que veo en este momento y por qué los fondos de pensión y los planes de retiro han estado invirtiendo en ellas. Mi activo refugio número 1 para este colapso que se aproxima. Se trata de una inversión que está garantizada para subir si las acciones de IA colapsan. Recuerda que es muy raro que el inversor promedio tenga la oportunidad de apostar en contra de una crisis de esta magnitud, pero mi equipo y yo hemos guiado a nuestros lectores a través de algunas de las crisis más grandes de las últimas décadas, así que sabemos exactamente qué hacer. En resumen, me voy a asegurar de que tengas todo lo que necesitas para prosperar si esto sucede como creemos que va a suceder. Pero antes de entrar en los pasos específicos que puedes tomar para prepararte para este evento, déjame retroceder y explicarte en los términos más simples posibles lo que está pasando ahora mismo. Básicamente, durante muchos años, para mantener a flote la economía global, el gobierno de Estados Unidos, junto con la Reserva Federal, ha inflado burbuja de activos tras burbuja de activos. En los años 90, Alan Greenspan infló la burbuja de las .com. Cuando estalló, bajó las tasas y comenzó a inflar lo que se convertiría en la burbuja hipotecaria subprime. Cuando esa burbuja comenzó a desmoronarse, Ben Bernanke, un hombre con quien he tenido conversaciones personales, inició el quantitative easing, flexibilización cuantitativa, lo cual dio comienzo a la amplia burbuja de activos que vemos hoy. Cada vez, estas burbujas han aumentado tanto en tamaño como en escala. Pero ninguna de estas burbujas es tan grande ni potencialmente devastadora como lo que está pasando con la inteligencia artificial. De hecho, se estima que la burbuja de la IA es ahora 17 veces más grande que la burbuja de las .com, lo cual la hace varias veces más grande que la burbuja subprime, y en términos puramente monetarios, es fácilmente más grande que todas las demás burbujas juntas. Ahora bien, quizás creas que las cosas no pueden estar así de mal. Después de todo, la inteligencia artificial es una tecnología importante, y estoy de acuerdo en que lo será. Pero considera este simple dato del jefe de estrategia de inversión de JP Morgan. 3/4 partes de las ganancias del S&P 500 desde el lanzamiento de ChatGPT provinieron de acciones relacionadas con la IA, así como lo escuchas. Casi todas las ganancias del mercado del llamado mercado alcista de los últimos años son atribuibles enteramente a las acciones relacionadas con la IA. Sin ellas, el S&P 500 valdría poco más de la mitad de lo que vale ahora. Y no solo los mercados, también la economía. El gasto relacionado con la IA ahora contribuye más al crecimiento del PIB de las naciones que todo el gasto de los consumidores combinado. Y Nvidia,
el diseñador del chip avanzado que está en el corazón del auge de la IA, se convirtió recientemente en la primera empresa en la historia en valer $5 billones. Para dar perspectiva, $5 billones representan casi el 20% de todo el PIB de Estados Unidos en una sola acción. Ten en cuenta que Nvidia no tiene ni una sola fábrica o planta. Taiwan Semiconductor y otros fabricantes de chips construyen todos sus chips. Nvidia solo dibuja los diseños. Mira, no hace falta un doctorado en finanzas para decirte que cuando una sola acción de una empresa que en realidad no fabrica nada, vale una cuarta parte de tu PIB. Y una sola industria representa casi el 100% del crecimiento de tu PIB, estás en un gran problema. Pero aquí es donde la cosa empeora aún más. Verás, a pesar de sus enormes valuaciones, muchas de estas empresas de IA están quemando efectivo, y lo están haciendo a un ritmo alarmante. Por ejemplo, OpenAI, la favorita de los medios pro IA, está perdiendo más de $1,000 millones al mes. De hecho, por cada dólar que ganan, tienen que gastar al menos 3. Y según Deutsche Bank, OpenAI necesitará acumular $143,000 millones en flujo de caja negativo antes de que la empresa genere un solo dólar de ganancia. Eso es más dinero que la capitalización de mercado de las 3 grandes automotrices combinadas. Como lo expresaron sus analistas, ninguna startup en la historia ha operado con pérdidas que se acerquen a esta escala. Pero a pesar de los costos enormes, a pesar de que su propio CEO dijo alguna vez, no tengo idea de cómo vamos a generar ingresos, esta empresa planea salir a bolsa por casi $1 billón este año. Y si no lo logran, todo su negocio podría quebrar. Increíble, ¿no? Una empresa que está quemando efectivo a $143,000 millones de ser rentable y que tiene un modelo de negocio que el propio CEO dijo no saber cómo hacer rentable, está a punto de salir a bolsa con una de las valuaciones más altas de la historia. Y este no es, ni de cerca, el único ejemplo absurdo. Por ejemplo, Palantir tiene un ratio precio-ganancia de 222. Lo que significa que si compras la acción hoy, tomaría 222 años a sus ganancias actuales recuperar tu dinero. Tenemos startups de IA sin productos ni ingresos que supuestamente valen $1,000 millones. Las valuaciones del sector tecnológico están ahora muy por encima de los niveles de la era .com. Y según el MIT, el 95% de las iniciativas corporativas de IA no logran producir ningún retorno sobre la inversión. Así que no sorprende que tipos como Jeremy Grant, un hombre que alguna vez tuvo más de $118,000 millones en activos bajo gestión, haya dicho, esto obviamente es una burbuja, las probabilidades de que no estalle son mínimas o nulas, y cuando estalle podría ser una catástrofe económica como no se ha visto en los últimos 97 años. De hecho, el expresidente de la SEC, Gary Gensler, ha dicho que la próxima crisis financiera vendrá de la inteligencia artificial. Y como te voy a mostrar, todo este asunto podría estar sostenido únicamente por el hype, lo que algunos considerarían una forma sofisticada de fraude contable. Y lo más importante, la ilusión de la demanda. La ilusión de demanda por sus productos, por sus centros de datos e incluso por sus acciones. Y esto está llegando a un punto crítico mucho antes de lo que la mayoría de la gente piensa. Verás, mi equipo y yo creemos que muy pronto el mercado va a experimentar algo conocido como un momento Minsky, que lleva el nombre de Hyman Minsky, el economista con doctorado de Harvard que lo descubrió. Se trata de la culminación de una serie de eventos financieros que han precedido a los colapsos de mercado más grandes de la historia, y siempre se desarrolla de la misma manera. Primero comienza con una fase de financiamiento de cobertura, donde las empresas solo toman deuda que pueden pagar cómodamente con sus flujos de caja. Luego, a medida que crece la euforia, avanzan hacia la fase especulativa, donde las empresas toman cada vez más deuda a un ritmo que supera sus ganancias. Después entran en la fase Ponzi, donde han tomado tanta deuda que necesitan inversores nuevos y cada vez más numerosos solo para poder pagar esa deuda. Por cierto, la fase Ponzi es la más peligrosa de todas, porque suele depender de contabilidad creativa o, a veces, incluso de fraude directo. Finalmente, todo termina en un único evento culminante, cuando los inversores por fin se dan cuenta, y el mercado sufre un colapso masivo. Ese evento se llama el momento Minsky.
Es lo que pasó antes de que estallara la burbuja de las .com en el año 2000, cuando el Nasdaq se desplomó casi un 80%. Es lo que pasó antes de la crisis financiera de 2008, cuando el mercado cayó cerca de un 60%. Millones de personas vieron cómo sus cuentas se hacían humo. Es lo que pasó justo antes de la Gran Depresión de 1929. Y es exactamente lo que está pasando con la IA ahora, solo que a una escala mucho mayor. De hecho, mi equipo ha identificado una nueva fecha. El 28 de agosto. Esa es la fecha exacta en la que podríamos ver un nuevo momento Minsky para la IA, y es la fecha exacta en la que toda esta burbuja llega a su punto crítico. Dave, sé que esto puede sonar increíble ahora, pero no te quedes con mi palabra. Déjame mostrarte a qué me refiero. Verás, quizás pienses que esta vez es diferente. Quizás pienses que estamos viviendo un nuevo paradigma y que esta tecnología va a cambiar el mundo. Y tienes toda la razón. Esta tecnología es importante, a cambiar el mundo. Pero eso no significa que no sea una burbuja. Mira lo que pasó durante el auge de Internet en los años 90. En ese momento, Internet era una tecnología nueva y emocionante que estaba destinada a cambiar el mundo. La gente decía cosas como que este era un nuevo paradigma de inversión y que las ganancias eran reliquias pintorescas de una era anticuada. Y casi en el pico exacto de la burbuja, la revista Time seguía diciendo que, de alguna manera, todas estas acciones subirán hasta la luna. La revista Time hizo su predicción de a la luna justo en este momento, justo cuando una empresa podía agregar .com a su nombre y su acción recibía un impulso. Todo esto, por supuesto, a pesar de la falta de ganancias, a pesar de que ya tenían valuaciones y ratios precio-ganancia estratosféricos, y a pesar de que estas pequeñas empresas seguían tomando cada vez más deuda para financiar el llamado crecimiento. De hecho, las empresas de Internet gastaron casi $500 millón en infraestructura, casi $1 billón en dinero de hoy. Instalaron 80 millones de millas de cable de fibra óptica solo en Estados Unidos. Suficiente como para dar la vuelta al mundo más de 3.200 veces. Suena un poco parecido a hoy, ¿no? Tienes fondos tecnológicos especulativos diciendo cosas como que la IA agregará $200 billones a la economía global, lo cual, dicho sea de paso, es casi el doble del tamaño de toda la economía mundial. En menos de 5 años, las empresas tecnológicas están volcando cantidades inimaginables de dinero en centros de datos. Y la revista Time está diciendo, una vez más, que la IA es un nuevo paradigma que redefine todo el concepto de los negocios y del propio capitalismo. Y al igual que con la IA hoy, la parte más grande de la burbuja de Internet fue el gasto en infraestructura. El costo de tender la fibra fue astronómico, sumando miles y miles de millones de dólares, que por supuesto, las empresas de Internet financiaron con toneladas de deuda que no podían pagar porque no estaban generando ningún dinero. Con el tiempo, el 85% de estos cables de fibra óptica quedaría sin usar. ¿Te suena familiar? El punto es que, durante la burbuja de Internet en 1999, a pesar de que las acciones estaban subiendo con fuerza, a pesar de que se invertían miles de millones en infraestructura de Internet, a pesar de que los medios proclamaban esto como un nuevo paradigma de inversión, por debajo de esa euforia, las empresas de Internet se estaban quedando sin dinero. Necesitaban vender acciones o tomar nueva deuda solo para mantenerse a flote. En otras palabras, estábamos en esta etapa de la burbuja y la gente empezó a darse cuenta. Ahí fue cuando comenzó el momento Minsky. El 20 de marzo del año 2000, la revista Barron's publicó un artículo titulado Burning Up, quemándose. Advertía que en los próximos 12 meses, al menos 50 empresas .com se quedarían sin dinero. Dentro de esa misma semana, algunos resultados decepcionantes demostraron que Barron's tenía toda la razón. Las acciones comenzaron a desplomarse. Empresas como Pets.com, que había tenido una salida a bolsa masiva apenas un mes antes de que se publicara el artículo, se desplomó un 67% en un mes. 9 meses después, la empresa estaba en quiebra. Etoys, que había tenido una salida a bolsa muy exitosa, alcanzando los $77 por acción, revirtió por completo su curso. Para principios de 2001, sus acciones habían bajado a $1.
y la empresa se declaró en quiebra. Webvan, que había llegado a $30 por acción tras salir a bolsa, vio cómo su acción se desplomaba a 6 centavos de dólar. Increíble, ¿no? Casi el mismo día en que Barron's publicó su artículo y llegó el momento Minsky, todo el Nasdaq comenzó la caída más espectacular de su historia. Finalmente cayó casi un 80%. Muchos inversores lo perdieron todo. Sus jubilaciones, su seguridad, el futuro de sus familias. No importaba si habían invertido en acciones.com o no, porque todo el mercado colapsó y no se recuperó durante 15 años. Y lo acepten o no la mayoría de las personas, esta es exactamente la situación que se está repitiendo con la IA hoy. Las empresas de IA no solo están quemando efectivo, lo están haciendo a un ritmo alucinante. Según Economic Times, OpenAI enfrenta una pérdida de $500 millones en los próximos años. Y según HSBC, eso sucederá incluso si la empresa logra multiplicar casi por 10 sus ingresos para entonces. La XAI de Elon Musk ha estado quemando efectivo tan rápido que tuvo que fusionarse con SpaceX solo para evitar que todo el proyecto se hundiera. Y Anthropic está advirtiendo que su negocio podría quebrar si las proyecciones de crecimiento de la IA se retrasan tan solo un año. Imagínate invertir en una empresa que podría quebrar si sus proyecciones se atrasan un año. Pero a pesar de este simple hecho, los inversores se siguen amontonando en las acciones de IA. Solamente en el S&P alcanzó su mayor nivel de concentración desde justo antes de la Gran Depresión, con la mayor parte de la riqueza concentrada en tan solo 10 acciones. Y 8 de esas 10 acciones están disparadas casi exclusivamente por la euforia en torno a la IA. Thorsten Slock, el economista jefe de Apollo Asset Management, que gestiona cerca de $1 billón en activos, ha dicho que las 10 empresas más grandes del S&P 500 hoy están más sobrevaluadas de lo que estaban en los años 90 y que estamos en una posición mucho peor que en 1999, lo cual significa que si la gran apuesta por la IA no rinde frutos pronto, todo el sistema podría venirse abajo. Como te dije, estamos ahí, en ese punto exacto. Si piensas que estoy exagerando, si todavía piensas que las cosas no pueden estar tan mal, déjame presentarte algo llamado IA Subprime. Verás, una de las señales más claras de que estamos en la fase Ponzi de una burbuja, justo antes de que comience el momento Minsky, es la forma en que el mercado empieza a gestionar la enorme cantidad de deuda. Fíjate en lo que pasó durante la crisis financiera de 2008. Este es un ejemplo de cómo se desarrolla un momento Minsky en el mundo real. Verás, durante años los estándares de préstamo fueron cayendo. Para 2006, el mercado de deuda se encontró repleto de préstamos hipotecarios subprime potencialmente tóxicos. Wall Street sabía que sin una forma de vender estas hipotecas indeseables, la burbuja inmobiliaria terminaría. ¿Su brillante idea? Para mantener el financiamiento de deuda en marcha, decidieron tomar préstamos malos y empaquetarlos junto con préstamos buenos para repartir el riesgo. Estos se dividieron en tramos, tranches, y se reempaquetaron como bonos calificados AA o AAA. Pagaban rendimientos enormes, a veces de hasta el 15%, lo cual los hacía irresistibles para los administradores de fondos y pensiones. Tanto es así que en un testimonio confidencial ahora revelado, James Rockakis, el tesorero del condado a cargo de Cleveland, dijo que pensaba que los CDO eran una de las innovaciones financieras más brillantes del siglo XX, porque nada era más estable y no había nada más seguro que el mercado hipotecario estadounidense. Por supuesto, recién más tarde se dio cuenta de que fueron esos CDO los que tomaron las finanzas de Estados Unidos y, en sus propias palabras, las empujaron por el borde de un precipicio. En resumen, este nuevo instrumento de deuda financiera repartió el riesgo hacia el lugar correcto. Lo repartió hacia tus cuentas de inversión, tus bancos y tus fondos de pensión. En lugar de mantener la deuda tóxica en sus propios libros, Wall Street la trasladó a los tuyos. Sin tu permiso, pusieron tus finanzas en juego. Por supuesto, todo esto funcionó bien, hasta que dejó de funcionar. El 28 de septiembre de 2007, las primeras hipotecas subprime comenzaron a incumplirse. Esto provocó el colapso de NetBank.
Ese fue el momento Minsky para el mercado hipotecario subprime de Estados Unidos, porque como una serie de fichas de dominó, otros bancos comenzaron a caer junto con él, y se convirtió en una crisis tan grande que estuvo a horas de derribar todo el sistema. El mercado colapsó, las pérdidas de empleo se acumularon, y causó una devastación financiera para cualquiera que estuviera intentando jubilarse en esa época. Ahora bien, quizás pienses que nunca vamos a repetir esos errores. Quizás pienses que nunca volveríamos a recurrir a préstamos subprime o a esquemas de CDO. Pero lo creas o no, eso es exactamente lo que estamos haciendo con la IA. Verás, para que la IA funcione, las empresas tienen que gastar billones de dólares en centros de datos. Y al igual que los millones de millas de cable de fibra óptica que se tendieron antes de que implosionara la burbuja.com, esto se está presentando como la construcción de la infraestructura de la IA, lo cual significa que la IA es tanto un problema inmobiliario como uno tecnológico. De hecho, se estima que se gastarán cerca de 5 billones de dólares en centros de datos solo en Estados Unidos. Pero con las empresas de IA ya quemando efectivo, ¿de dónde va a salir el dinero? Adivinaste. De cantidades masivas de deuda potencialmente tóxica que Wall Street no quiere en sus libros. Así que, una vez más, encontraron una manera de trasladarte el riesgo a ti. Verás, han estructurado estos acuerdos de centros de datos como préstamos inmobiliarios disfrazados. Básicamente, el capital privado financia el centro de datos y luego le cobra el alquiler a las empresas de IA. Como lo expresó Charlie Warzel de The Atlantic, las firmas de capital privado aportan o recaudan el dinero para construir un centro de datos que una empresa tecnológica pagará mediante el alquiler. Múltiples contratos de alquiler de centros de datos pueden combinarse en un título, esencialmente un bono, y clasificarse en lo que se llaman tramos, según el riesgo de incumplimiento. Si esto te suena familiar es porque hace apenas 2 décadas, la gran recesión fue precipitada por bancos que empaquetaron hipotecas riesgosas en tramos de títulos que se comercializaron falsamente como de alta calidad. Para 2008, el castillo de naipes se había derrumbado. Increíble, ¿no? Para poder vender la deuda y financiar las riesgosas facturas de los centros de datos, están siguiendo el mismo modelo de los CDO. Y recuerda que estos préstamos están esencialmente respaldados por una industria que no produce ganancias. Por eso el periodista tecnológico Ed Citron se refiere a esto como IA subprime, porque es el equivalente a dar préstamos sin ingresos y sin activos a deudores subprime en 2008. Así como las hipotecas subprime financiaron la burbuja inmobiliaria en 2008, esta deuda de IA subprime está financiando una enorme burbuja de centros de datos. Y al igual que en 2008, esta deuda está siendo comprada por fondos de pensión y de retiro alrededor del mundo. De hecho, analistas de JP Morgan están diciendo que los gestores de fondos y de pensiones están comprando tanto de esto que tu cartera de bonos, que históricamente cotizaba mucho más correlacionada con las tasas de interés y el desempeño de los bancos, ahora va a estar correlacionada con el desempeño de las empresas tecnológicas. Eso significa que, al igual que las hipotecas subprime en 2008, estos nuevos bonos de centros de datos están llenando tus fondos de pensión o jubilación y tu cuenta de inversión. Y esto está inflando la burbuja a una escala tectónica. De hecho, David Dayen, editor ejecutivo de American Prospect, lo expresó así: tenemos un nivel de ingeniería financiera propio de la burbuja inmobiliaria de la década de 2000, sobre un nivel de préstamos privados no regulados propio de los años 20, sobre algo más grande que la construcción de infraestructura y tecnología de Internet en los 90 o de los ferrocarriles en 1870. Hemos sellado el trato para otra crisis financiera. Y Oliver Wyman, una de las firmas de consultoría financiera mejor calificadas de Estados Unidos, emitió una advertencia aún más grave, diciendo que en 2008 los bancos descubrieron que poseían mucho más riesgo inmobiliario estadounidense del que sugerían sus informes internos. Podrían pronto descubrir lo mismo respecto al riesgo de los centros de datos y la infraestructura digital. Las consecuencias de un colapso de mercado liderado por la IA serían severas. A las valuaciones actuales, un desplome accionario
inflacionario como el de principios de los 2000 borraría aproximadamente 33 billones de dólares en valor, más que todo el PIB de Estados Unidos. ¿Puedes creerlo? Una de las mejores firmas de consultoría de Estados Unidos está advirtiendo ahora que podríamos ver un colapso de mercado mayor al tamaño del PIB estadounidense. Sé que casi suena gracioso. ¿Cómo podríamos repetir tan fácilmente los errores del pasado? Pero eso es exactamente lo que está pasando, y está creando las condiciones para una de las crisis financieras más grandes de nuestras vidas, una que podría alcanzar una escala de billones y billones de dólares. Por eso es tan importante que tomes las medidas que te voy a recomendar hoy, porque estés o no invirtiendo directamente en empresas de IA, una vez que llegue el momento Minsky para la IA, tu patrimonio, tus cuentas de retiro, e incluso tu modo de vida financiero están en juego. Y podría suceder tan pronto como el 28 de agosto. En un momento voy a mostrar algunos pasos simples que puedes tomar para protegerte, incluyendo cómo revisar tu cartera, cuenta de retiro o fondo de pensión en busca de estos bonos tóxicos de centros de datos, y el lugar número 1 donde te recomiendo poner tu dinero en su lugar. Pero primero, déjame mostrarte el gran fraude en el centro de la IA. Verás, esta burbuja es mucho más grande que las empresas quemando efectivo o incluso que los CED o de centros de datos, porque en el corazón de esta burbuja hay un truco de magia, una jugada de manos financiera que le permite a las empresas de IA mover efectivamente el dinero de un bolsillo a otro. En resumen, esto les ha permitido crear la ilusión de demanda, y es el mismo truco que se ha usado antes para sostener burbujas. Tomemos como ejemplo a Lucent Technologies. Era una empresa de telecomunicaciones durante los años 90 y armó una estrategia de ingresos brillante. Lucent le prestaba agresivamente miles de millones a clientes con problemas de efectivo, a menudo startups especulativas de telecomunicaciones o empresas nuevas que construían redes. Esos préstamos permitían a los clientes comprar el costoso equipo de Lucent. Lucent registraba la venta completa como ingreso por adelantado en su estado de resultados, aunque el pago era esencialmente el propio dinero prestado por Lucent. Estaban en efecto moviendo dinero de un bolsillo al otro y llamándolo ingreso. Estaban creando la ilusión de demanda. Y aquí está la verdadera magia. Cuanto más dinero pedía prestado Lucent, más podían prestarle a las startups. Cuanto más prestaban, más recibían de vuelta en ingresos. Así que más podían pedir prestado. Un ciclo de retroalimentación que maquillaba los libros contables. Esto se conoce como financiamiento circular. Y llevó a Lucent de ser una pequeña escisión empresarial a convertirse en la empresa de telecomunicaciones más grande del mundo. De hecho, llegó a tener casi 5 millones de accionistas, y era la acción más ampliamente poseída en Estados Unidos en ese momento. Esquemas similares se ejecutaron en empresas como Nortel y Cisco Systems, inflando el precio de sus acciones a una escala épica. Por supuesto, una vez que llegó el momento Minsky de la burbuja.com, la ilusión se acabó y cada una de estas acciones se desplomó por el piso. Lucent se desplomó de $75 a apenas 76 centavos por acción en tan solo unos pocos años. Nortel cayó de más de $8,000 por acción a alrededor de 50. Y Cisco colapsó de $50 a apenas 8. Si miras lo que está pasando con la IA hoy, esto podría ser uno de los esquemas de financiamiento circular más grandes de la historia. Nvidia está invirtiendo dinero en startups, que luego le compran sus chips. OpenAI invierte en la construcción de centros de datos de Oracle, que usa ese dinero para invertir de vuelta en OpenAI, y así sucesivamente. De hecho, muy parecido a Lucent en los años 90, Nvidia se ha convertido en una de las acciones más ampliamente poseídas de Estados Unidos, y está invirtiendo tanto dinero en estas startups de IA que se le está llamando el Banco Central de la IA y el prestamista de última instancia. Como lo expresó Grace Blakely, autora y ex investigadora del Institute for Public Policy Research, la última vez que vimos algo parecido a este nivel de circularidad en el sector tecnológico fue durante la burbuja.com. El auge de la infraestructura de IA es paralelo al de las empresas de equipos de telecomunicaciones, como Lucent y Nortel, que adelantaban dinero a los clientes en los años 90 para comprar equipos, solo para que todos terminaran en quiebra después.
Este arreglo artificial crea la ilusión de una demanda sólida para los servicios de ambas empresas. La gran diferencia esta vez es la escala. Las cantidades que se están volcando en infraestructura de Itch-Eonia hacen ver diminutas a las cantidades que se gastaron tendiendo cables de fibra óptica. Y no es solo ella quien lo dice. Michael Burry, el hombre que predijo y sacó provecho del colapso hipotecario subprime de 2007, ha llamado a Nvidia el Cisco del auge de la IA y ha dicho que esta burbuja ya es demasiado grande para salvarse. Es sencillamente increíble, ¿no? La industria de la IA es un verdadero pozo sin fondo de dinero. Estamos viendo cómo recurre a medidas desesperadas, como el financiamiento circular, y desempolva el manual de los CEDEO para mantener la burbuja andando. Por supuesto, al igual que en 2008 y en la burbuja.com, estos esquemas tan peligrosos nunca funcionan a largo plazo. Solo nos preparan para un colapso cada vez más grande, y este colapso podría ser el más grande de todos. Verás, cuando el dinero inteligente comienza a moverse, esa es una de las primeras señales de que el nuevo momento Minsky ya está aquí. Y el dinero está empezando a salir de la IA rápidamente. Por ejemplo, el multimillonario Stanley Druckenmiller, quien predijo la crisis financiera de 2008, ya se deshizo de todas sus acciones de Nvidia y Palantir. El optimista tecnológico y capitalista de riesgo Peter Thiel vendió toda su participación en Nvidia. Y el gran inversor en corto Michael Burry ha hecho una apuesta de $1.100 millones en contra de la IA. Y esto no va a ser malo solamente para las acciones de IA. Tiene el potencial de derribar toda la economía. De hecho, según la BBC, durante un panel de discusión en el Computer History Museum de Silicon Valley, el emprendedor de IA Jerry Kaplan le dijo a una audiencia repleta que él ha vivido 4 burbujas. Y dijo, cuando la burbuja de la IA estalle, va a ser realmente malo. Y no solo para la gente de la IA. Y tiene toda la razón. Paul Tudor Jones ha dicho, esto es potencialmente mucho más explosivo que 1999. Stacy Rasgon, analista de Bernstein Research, una firma global de inversión con $867.000 millones bajo gestión, ha dicho, Altman tiene el poder de hacer colapsar la economía global durante una década. E incluso el propio Sam Altman lo ha dicho. Mucha gente va a perder una cantidad fenomenal de dinero. Como te dije, no soy solo yo. Incluso algunos de los bancos y fondos de riqueza más grandes del mundo están dando la voz de alarma. El jefe del Banco de Inglaterra ha advertido que el mercado de crédito privado está fraccionando y dividiendo en tramos las estructuras de préstamos. Y que si estuviste involucrado antes en la crisis financiera de 2008, deberían sonarte todas las alarmas. El Fondo Soberano de Riqueza de Noruega, de $2,1 billones, uno de los fondos de riqueza más grandes y conservadores del mundo, dice que está evitando las inversiones en centros de datos EIA, y el ex jefe del FMI está diciendo que esto podría convertirse en un colapso de mercado de $35 billones. Verás, en este punto, ya no es cuestión de si esta burbuja va a estallar. Es simplemente cuestión de cuándo. Los inversores, los bancos y los fondos soberanos de riqueza ya saben que hay problemas serios con la IA, así que están recortando sus posiciones y apostando en su contra. En resumen, se están saliendo antes de que llegue el momento Minsky. Se están posicionando para sacar provecho antes de que el público se dé cuenta y comience la venta masiva. La buena noticia es que eso es exactamente lo que planeo compartir contigo hoy. Verás, adelantándose a un colapso de mercado es cómo se han construido algunas de las fortunas más grandes de la historia. Michael Burry hizo su fortuna apostando en contra de los CDO subprime en 2008. Nassim Taleb, el autor de El Cisne Negro, construyó su fortuna adelantándose al colapso de mercado de 1987. El multimillonario Bill Ackman se llevó un retorno masivo del 10.000% en tan solo unas pocas semanas durante el desplome del COVID.
Y aunque quizás no te lleves rendimientos tan altos como estos traders profesionales, toda inversión conlleva riesgos. Así que nunca inviertas más de lo que puedas permitirte perder. Encontré una manera para que tú puedas hacer esencialmente lo mismo. Todo sin vender acciones en corto ni apalancar tu cuenta. Lo que significa que esta podría ser tu oportunidad de adelantarte a un colapso y llevarte un retorno masivo propio. Uno que podría generar rendimientos de hasta el 600% o más durante los próximos 12 meses mientras el mercado colapsa. Voy a cubrir los detalles en un momento, pero primero déjame explicarte por qué estoy prácticamente seguro de que estamos por ver un colapso masivo en el mercado bursátil a causa de la IA. A pesar de toda la evidencia que te mostré, a pesar de que esta burbuja ya se está abriendo por las costuras, sé que mucha gente y muchos analistas en las noticias siguen en una seria negación. Cuando llega el momento Minsky, casi siempre toma a todos por sorpresa. La razón de esto es lo que los psicólogos llaman sesgo de extrapolación. En resumen, la gente cree que porque algo ha sucedido en el pasado reciente, es probable o incluso inevitable que vuelva a suceder en el futuro. Y es lo que hace que la gente sobreestime la innovación tecnológica o financiera, ya sea Internet, los CED o subprime, o incluso el progreso de la IA, y hace que incluso la gente con el coeficiente intelectual más alto niegue un desastre inminente, sin importar cuán obvio sea el peligro. Vi el poder del sesgo de extrapolación de primera mano cuando negocié el rescate del Long Term Capital Management. Verás, al igual que con la IA y la crisis financiera de 2008, este era un fondo de inversión construido sobre una nueva innovación. Un cambio de paradigma en el pensamiento financiero que nunca antes habíamos visto. Y al igual que con la IA y la crisis financiera de 2008, las personas involucradas eran genios, matemáticos, economistas con doctorado, ganadores del premio Nobel, gente con coeficientes intelectuales de más de 150, los Stephen Hawking de las finanzas. De hecho, uno de ellos era Myron Scholes, el hombre que desarrolló el modelo de evaluación Black-Scholes que ganó el premio Nobel. Esta fue una de las salas con la gente de mayor coeficiente intelectual que jamás haya conocido fuera de mi trabajo en el Pentágono y la CIA. Estaban gestionando miles de millones de dólares en apuestas de derivados, y sus modelos financieros eran perfectos. Excepto por una cosa, asumían que el futuro se parecería mucho al pasado. No vieron la burbuja formándose en el mercado financiero ruso. Y cuando llegó el colapso, este pequeño fondo de cobertura casi explotó, y casi arrastró con él a toda la economía estadounidense. Debido a mis conexiones y mi formación como abogado, una vez que estalló la crisis, me llamaron para ayudar a negociar un rescate con la Reserva Federal. De hecho, en el libro When Genius Failed, cuando el genio fracasó, detallan toda la historia, además de los 5 largos días que pasé al teléfono con la Reserva Federal. Es probable que ese día hayamos salvado a la economía global. Ahora bien, no digo nada de esto para presumir, sino para señalar un punto. Cuando una nueva innovación tecnológica o financiera se afianza, el sesgo de extrapolación hace que la gente crea que las ganancias que genera van a seguir para siempre. El paradigma ha cambiado. Esta vez es diferente y engaña incluso a la gente más inteligente. Y es lo que pasó durante la burbuja.com. Cuando los inversores apostaban cada vez más a que el auge de Internet crearía esencialmente una riqueza infinita. Es lo que pasó en el mercado subprime en 2008, cuando creamos una innovación financiera llamada CDO que asumía que los precios de las viviendas subirían para siempre. Y es exactamente lo que está pasando con la IA hoy. Verás, las valuaciones estratosféricas de las empresas de IA asumen que el crecimiento de la IA será exponencial. Asumen que el poder de procesamiento va a seguir aumentando, que los modelos de IA van a seguir mejorando, que existe una demanda esencialmente infinita por los productos de IA y que el precio de las acciones va a subir para siempre. Como lo expresó el ex banquero de Goldman Sachs y columnista de Bloomberg, Matt Levine, el modelo de negocio que creen necesitar parece ser crear a Dios y pedirle dinero. ¿De qué otra manera puedes justificar que 5 empresas representen casi el 30% del valor del S&P? En otras palabras, una vez más, todo el mundo está asumiendo que el futuro se va a parecer mucho al pasado.
Y algunas de las personas más inteligentes en el campo de la IA recién están empezando a darse cuenta de esto. Por ejemplo, Rob Arnott, inversor e investigador estadounidense, que ha sido autor de más de 150 publicaciones académicas, ha dicho que esta idea de un crecimiento infinito en la IA es un ejemplo clásico de un gran delirio de mercado, tal como en la era .com, y parece que tiene toda la razón. Una encuesta de la Oficina Nacional de Investigación Económica, NBER, encontró que el 90% de las empresas dijo que la IA no ha tenido ningún impacto en el empleo o la productividad. Piensa en eso. El 90% de las empresas está diciendo que la IA todavía no ha tenido ningún impacto en sus resultados finales. Y recuerda que esto llega en un momento en que OpenAI está en riesgo de quebrar dentro de un año. Pero no se trata solo de dinero. También estamos llegando a los límites físicos de la IA. Según Tim Detmers, profesor de la Universidad Carnegie Mellon e investigador de IA, el muro de los límites físicos de la IA está por llegar pronto. Como él lo expresó, las mismas personas que creen que las GPU, microchips, van a mejorar infinitamente suelen ser las mismas que creen que la superinteligencia hará esas mejoras más rápido y mejor. Pero no se dan cuenta de que las GPU ya no pueden mejorar de manera significativa. Es probable que la optimización a nivel de racks llegue a su límite físico en 2026 o 2027, así como lo escuchas. Él cree que el muro físico de la IA se va a alcanzar tan pronto como este mismo año. Pero no es solo él. El empresario tecnológico e inversor de capital de riesgo, Marc Andreessen, está advirtiendo que el muro ya está aquí, diciendo, estamos aumentando las GPU al mismo ritmo. Y no estamos obteniendo ninguna mejora en inteligencia de eso. La IA está chocando contra un muro. Y esto no aplica solo a los microchips, también aplica a la energía. Como lo expresó George Noble, exprotegido de Peter Lynch, quien manejó el fondo número 1 de Fidelity en Estados Unidos, la fruta que estaba al alcance de la mano ya se acabó. Cada mejora ahora requiere exponencialmente más poder de cómputo, más centros de datos, más energía. Va a costar 5 veces más energía y dinero hacer que estos modelos sean el doble de buenos, lo cual, en efecto, significa que la producción de energía necesaria para la IA no va a poder escalar. Como agregó luego, el ciclo de hype de la IA está llegando a su punto máximo. Los rendimientos decrecientes se están volviendo imposibles de ocultar. Y otros científicos están empezando a decir lo mismo. Yann LeCun, durante mucho tiempo científico jefe de IA de Meta y una de las figuras más influyentes en los LLM, la versión moderna de la IA, dijo que han llegado a un callejón sin salida. El neurocientífico e investigador de IA Gary Marcus lo expresó así. La política de IA de Estados Unidos ha estado impulsada en gran parte por la euforia y por el supuesto de que los rendimientos de escalar los grandes modelos de lenguaje, LLM, no disminuirían. Pues bien, los LLM han llegado a un punto de rendimientos decrecientes. El escalamiento se está agotando, y esa verdad finalmente está saliendo a la luz. Cuando todo el mundo se dé cuenta de esto, la burbuja financiera va a estallar rápidamente. Cuando la gente se dé cuenta del grado en que esta valuación se construyó sobre una premisa falsa. De hecho, mires donde mires, estás empezando a ver lo mismo. Que el progreso de la IA está empezando a desacelerarse. Que los límites de esta tecnología y los problemas financieros de las empresas de IA se están volviendo imposibles de ocultar. Y que el futuro no se va a parecer al pasado. Y el mercado está empezando a darse cuenta de este hecho. La adopción de la IA está empezando a estancarse. Los acuerdos circulares que sostienen esta burbuja están poniendo a prueba la fe de los inversores de alto nivel. El riesgo crediticio de Oracle, la empresa que está construyendo los centros de datos, acaba de alcanzar un peligro de incumplimiento en máximos históricos. E inversores como Nassim Taleb están advirtiendo a la gente que se prepare para un colapso, lo cual significa que el momento Minsky podría suceder cualquier día. Mira, una vez que estamos en la fase Ponzi de una burbuja, basta con un solo alfiler,
Un solo momento, Minsky, para que estalle y destruya financieramente a millones de vidas. Y la velocidad a la que ocurre el colapso siempre agarra a todos por sorpresa. Por ejemplo, el 20 de marzo del año 2000, en el punto más álgido de la burbuja.com, Barron's publicó un solo artículo sobre empresas quemando efectivo. Tan solo 7 días después, las acciones de Internet se desplomaron un 80% y no se recuperaron durante casi 15 años. El 28 de septiembre de 2007, en el pico de la burbuja hipotecaria subprime, NetBank colapsó. En el lapso de una semana, otros bancos también comenzaron a caer. Y de repente, nos estaban advirtiendo de la crisis financiera más grande de nuestras vidas. El día de Navidad de 1989, en el punto más álgido del auge tecnológico e inmobiliario de Japón, el Banco de Japón subió las tasas de interés. En cuestión de días, todo su mercado bursátil comenzó a implosionar y no se recuperó durante casi 35 años. El punto es que el momento Minsky siempre agarra a todos por sorpresa. Un día el mercado está empezando a dispararse hacia arriba. Al día siguiente sale un solo informe que te hace tomar conciencia y la realidad se impone. Y te encuentras mirando de frente el cañón de una de las crisis financieras más grandes de tu vida. Pasó en el año 2000, pasó en 2008 y está pasando ahora mismo. Mira, si hay algo con lo que quiero dejarte hoy, es esto. A menos que tomes las medidas que te voy a recomendar, cuando estalle la burbuja de la IA, no vas a tener dónde esconderte. Al igual que con la burbuja.com o con el 2008, una vez que golpee esta crisis, vamos a ver una venta masiva en todos los activos. Y podríamos ver al mercado colapsar un 80% o más en un abrir y cerrar de ojos. Por eso quiero que recuerdes esta fecha. El 28 de agosto. Verás, esa es la fecha en que empresas de IA como Nvidia, Meta y CoreWeave publican sus resultados trimestrales. Y un solo resultado decepcionante podría ser el alfiler que pinche la burbuja de la IA. Recuerda que durante la burbuja.com, después de que Barron's publicara el artículo Burning Up, a la gente le empezó a caer la ficha de que las empresas de Internet se estaban quedando sin efectivo. Cuando empezaron a fallar en sus resultados, el mercado se desplomó casi un 80% y no se recuperó durante 15 años. Creo que vamos a ver algo similar con el momento Minsky de la IA. Una vez que a la gente le caiga la ficha de que estas empresas no son rentables, de que las ventas y las ganancias están empezando a desacelerarse, de que el futuro no se va a parecer al pasado, comenzará el momento Minsky. Eso significa que el 28 de agosto podría ser el día en que muera la burbuja de la IA. Entonces, ¿qué deberías hacer para proteger y posiblemente hasta hacer crecer tu patrimonio mientras esto se desarrolla? Hay una serie de movimientos financieros bastante simples que creo que deberías empezar a hacer de inmediato. Y esto es importante. Deberías hacer estos movimientos ahora, antes de que aparezca el momento Minsky. Una vez que golpee y el mercado comience su venta masiva, va a ser demasiado tarde para llevarte la ganancia del colapso. Afortunadamente, los movimientos que recomiendo son simples y bastante sencillos de implementar, al menos por ahora. E incluso si solo puedes hacer uno o dos de estos movimientos, no solo vas a estar mejor preparado que el 99% de las personas, sino que creo que podrías sacar provecho de la crisis y salir muy adelantado mientras todos los demás pierden hasta la camisa. Y si me equivoco, bueno, esa es la mejor parte. Creo que igual vas a obtener muy buenas ganancias, incluso si el colapso de la burbuja de la IA termina pareciéndose más a una corrección que a un desplome. Igual vas a estar bien posicionado para que te vaya muy bien. Así que aquí están los pasos específicos que deberías seguir. Paso 1. Aléjate de inmediato de las acciones más expuestas a las consecuencias de la IA. No me malinterpretes. Cuando estalle la burbuja de la IA, la onda expansiva resultante se va a sentir en todo el mercado bursátil y en toda la economía. Pero el impacto no va a ser igual para todos. Hay ciertas acciones que van a estar más expuestas a las consecuencias. Y si tienes alguna de estas acciones en tu cartera ahora mismo, bueno, amigo mío, estás sentado sobre una bomba de tiempo. Y es crítico que saques esas acciones de tu cartera de inmediato. Para decirlo sin rodeos, estas acciones probablemente van a ser las grandes perdedoras de todo el colapso de la IA.
Y al igual que Lucent, Nortel y Cisco durante la burbuja.com, muchas de estas acciones son ampliamente poseídas hoy en día. Y esencialmente van a ser un agujero negro para tu dinero. ¿Te imaginas tener acciones de Cisco durante el estallido de Internet? ¿O de Lehman Brothers durante el colapso financiero de 2008? Mucha gente lo hizo y salió muy mal parada. Creo que estos perdedores de la IA hoy serán el equivalente a aquellas. Por eso es crucial que los saques de tu cartera lo antes posible. Y si tienes amigos o familiares que poseen estas acciones tóxicas, deberías decirles que también se salgan. Puse todos los detalles dentro de un reporte llamado Efectos Negativos de la IA. Las acciones perdedoras de la IA que debes sacar de tu cartera de inmediato. Ahora bien, contrario a lo que quizás pienses, estos perdedores de la IA no son las grandes acciones tecnológicas que mencioné antes, ni siquiera Oracle. Claro, esas acciones invariablemente se van a ver muy afectadas cuando llegue el momento Minsky. Pero esas acciones ya las conoces. Estas otras son las acciones que nadie espera. Y ahora que también sabes qué tan cerca está el momento Minsky, puedes revisar tu cartera y tus cuentas de retiro para asegurarte de sacarlas. No quieres estar expuesto a acciones de IA, a los CDO de centros de datos, y especialmente a las acciones que enumero en este reporte. Como mínimo, te recomendaría recortar significativamente tus posiciones para reducir tu exposición lo más posible. En el reporte detallo cómo revisar tu cartera y eliminar estas inversiones tóxicas. Y una vez que liberes ese efectivo adicional, ahí es donde entra el paso 2. Paso 2. Pon tu dinero en activos que en realidad podrían dispararse incluso mientras la burbuja de la IA colapsa. Mira, ahora que tomaste medidas defensivas contra un colapso, queremos pasar a la ofensiva. Estoy hablando de cargarte de activos que podrían dispararse mientras la burbuja de la IA colapsa, tantos como tu tolerancia al riesgo te permita. Eso es lo que estoy haciendo yo. De hecho, acabo de poner $1 millón de mi propio dinero personal en estos activos. Esto no es solo hablar por hablar. Es ahí donde estoy poniendo en este mismo momento mi propio dinero ganado con esfuerzo. Y vas a poder ver la asignación exacta de mi cartera dentro del nuevo reporte, el libro negro de la IA, mi hoja de ruta personal para navegar esta crisis. Es un libro abierto sobre exactamente cómo me estoy posicionando para sacar provecho del momento Minsky de la IA, usando activos específicos. Estos activos se desempeñaron muy bien tras el colapso.com y la crisis financiera global. Por ejemplo, durante el colapso.com, una canasta de estos activos subió casi un 80%, mientras que el S&P 500 perdió 1/3 de su valor en el mismo periodo. Durante la crisis financiera global, la misma canasta subió un 100%, mientras que el S&P 500 se desplomó un 57%. Creo que esta vez a estos activos les va a ir aún mejor, por eso tengo $1 millón de mi propio dinero en juego. Además, aquí está la mejor parte de estos activos. Incluso si el colapso de la burbuja de la IA no es tan malo como espero que sea, creo que estos activos igual van a subir y van a entregar ganancias sustanciales. Y si el colapso termina siendo tan malo como lo predije, mejor todavía. Lo cual nos lleva al paso 3. Paso 3. Compra un seguro contra desastres que pagará más cuanto mayor sea el colapso. Durante la crisis financiera global, mientras millones de personas se retorcían las manos con impotencia al ver cómo sus cuentas de inversión desaparecían del mapa, inversores como Michael Burry, Jamie Mai y John Paulson estaban forjando fortunas en cuestión de apenas unos pocos años. Michael Burry se embolsó $100 millones personalmente, mientras les hizo ganar a sus inversores $700 millones. Jamie Mai convirtió $110,000 en $80 millones. Y John Paulson se llevó personalmente $4,000 millones de esa operación, mientras que su fondo ganó en total unos $15,000 millones limpios. Todos ellos vieron venir el colapso, y todos hicieron un tipo de operación muy específico que les permitió volverse tremendamente ricos mientras el mercado bursátil se desplomaba. Te voy a mostrar cómo hacer lo mismo. De hecho, aunque tu riesgo está limitado únicamente a lo que inviertes, porque este es un tipo especial de operación apalancada, va a pagar más cuanto peor sea el colapso.
lo cual significa que el potencial de ganancia es enorme. De hecho, según mis cálculos, esta operación podría devolver un 600% dentro de los próximos 12 meses. Y ni siquiera necesitamos ver un colapso del nivel de las .com para que eso suceda. Bastaría con una corrección relativamente modesta. Pero si llegamos a ver un colapso del nivel de las .com, podrías ver ganancias muy por encima del 600%. Imagínate multiplicar tu dinero por 6, 7 o incluso 10 veces, mientras otros pierden hasta la camisa. Debo advertirte, quizás sientas un poco de culpa cuando eso pase. Pero ese es simplemente el precio de haber estado preparado. Puse todos los detalles de esta operación dentro del reporte Un seguro contra la crisis de la IA. ¿Cómo sacar provecho del colapso que se aproxima? Así que, para resumir, esos son los 3 reportes especiales que tengo preparados para ti hoy. El primero es Efectos negativos de la IA, las acciones perdedoras de la IA que debes sacar de tu cartera de inmediato. El segundo es El libro negro de la IA, mi hoja de ruta personal de $1 millón para navegar y sacar provecho de esta crisis, donde detallo los activos específicos a los que estoy asignando $1 millón de mi propio dinero para sacar provecho del próximo momento Minsky. Finalmente tienes Un seguro contra la crisis de la IA, cómo sacar provecho del colapso que se aproxima, donde comparto contigo una operación poco conocida que podría entregarte un retorno del 600% en un año, y posiblemente más a medida que se desarrolla el colapso. Mi equipo se apuró en armar estos reportes por una buena razón. El momento Minsky de la IA ya está sobre nosotros, y la gente va a ser tomada por sorpresa, pero tú no. Gracias a la información exclusiva contenida en estos reportes, vas a estar informado, protegido y posicionado para sacar provecho. Y todo lo que tienes que hacer para reclamar estos reportes especiales es unirte a un pequeño círculo privado de ciudadanos informados que reciben mi newsletter exclusivo llamado El Infiltrado. Este newsletter es donde les advierto a mis lectores sobre las amenazas que se aproximan para la economía y nuestras libertades, y les muestro cómo proteger su patrimonio y sacar provecho de estas crisis. Yo predije la crisis financiera de 2008, el Brexit en 2016, la victoria de Donald Trump tanto en 2016 como en 2024 y la guerra de Ucrania. Y hoy, cuando tomes la decisión de unirte a nosotros dentro de El Infiltrado, vas a obtener todo lo que necesitas, no solo para protegerte del colapso de la IA que se aproxima, sino para usarlo a tu favor. Y eso es solo el comienzo, porque cada mes, a partir de ahí, vas a recibir una nueva edición repleta de ideas y estrategias para ayudarte a hacer crecer y proteger tu patrimonio. Y si te estás preguntando cómo logré predecir todos estos eventos, todo tiene que ver con algo llamado teoría de la complejidad, mi forma revolucionaria de mirar el sistema financiero y los mercados bursátiles. Calculo que menos de 10 personas en el mundo saben aplicarla correctamente. La teoría de la complejidad no se parece a nada que conozcas, y es lo que me da una perspectiva única sobre exactamente cómo podrían desarrollarse los eventos en mi país y en el mundo, qué acciones podrían colapsar, y qué activos podrían dispararse en valor al mismo tiempo. Dentro de este newsletter no vas a encontrar tonterías edulcoradas, solo la verdad sin censura y sin adornos. Además de inteligencia de mercado accionable que podría dejarte posicionado para sacar provecho de todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Antes de El Infiltrado, yo solo brindaba este tipo de investigación a mis clientes de alto patrimonio y a miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Pero una vez que vi lo mal informado y lo fácilmente manipulable que era el inversor promedio en todo el mundo, lo mucho que solía estar rezagado, supe que tenía que ampliar con quién compartía mi investigación. Hoy la comunidad de El Infiltrado ha crecido hasta decenas de miles de miembros satisfechos en el mundo. Cada uno de estos miembros está equipado con la información que necesita para sobrevivir y prosperar, sin importar lo que esté pasando en los mercados. Y hoy tienes la oportunidad de ser uno de ellos. Ahora bien, voy a ser franco. Unirte a la comunidad de El Infiltrado no es gratis. De hecho, simplemente no puede serlo. La calidad de la investigación que brindo,
las fuentes a las que tengo que recurrir para obtener información verdadera y detrás de escena. Todo eso requiere una cantidad sustancial de recursos. Dicho esto, creo que vas a encontrar que la oferta que tengo para ti hoy es muy justa y generosa. Normalmente, unirte a la comunidad del infiltrado te costaría $299 por 6 meses. E incluso a ese precio, es un robo a tu favor. Porque, ¿cuánto vale en realidad proteger tu cartera e incluso sacar provecho en tiempos de crisis? Tener verdadera tranquilidad mientras otros pierden la cabeza, sabiendo que ya estás posicionado para salir victorioso. Evitar el colapso y, potencialmente, llevarte un retorno del 600% o más durante el próximo año mientras se desarrolla la crisis. ¿Eso vale 6 cifras? ¿Quizás más? Así que creo que vas a estar de acuerdo en que $299 por 6 meses sigue siendo una oferta extremadamente justa. Pero debido a lo urgente que es la situación, con el momento Minsky de la IA potencialmente a solo unos pocos días de distancia, voy a ir todavía más lejos y bajar el precio aún más. No quiero que ningún ciudadano trabajador sufra por las acciones imprudentes de las grandes empresas tecnológicas. Por eso, si le dices que sí a mi oferta hoy, ni siquiera vas a tener que pagar $299 por 6 meses de acceso a El Infiltrado. En cambio, vas a pagar un precio fijo de 74,000 pesos argentinos por 6 meses de El Infiltrado. Ese es un descuento del 83%. Y equivale a apenas 12,000 pesos por mes, básicamente el precio de un sándwich, o menos de 25 centavos de dólar por día. Y no te estoy pidiendo que compres, solo te estoy pidiendo que lo pruebes. Verás, tengo tanta confianza en la calidad de la investigación dentro del infiltrado que estoy dispuesto a asumir todo el riesgo con una garantía incondicional de devolución del 100% de tu dinero. Una vez que te inscribes, vas a tener 3 meses completos para decidir si esta investigación es para ti. Si no te gusta lo que tengo para ofrecerte, por la razón que sea, simplemente llama a mi equipo de servicio al cliente y te vamos a reembolsar el costo total de tu suscripción a El Infiltrado. Y además de eso, puedes quedarte con todos los reportes especiales que tengo para ti hoy, incluso si pides el reembolso. Mi hoja de ruta de $1 millón para proteger y sacar provecho del momento Minsky de la IA. Las acciones bomba de tiempo que necesitas abandonar de inmediato. La operación de seguro contra desastres que podría entregar un 600% de ganancia el próximo año mientras el mercado se derrumba. Puedes quedarte con todos. Ahora hay un botón en la pantalla debajo de este video. Es un enlace seguro que te va a llevar a un formulario de pedido encriptado. Vas a ver un resumen completo de todo lo que se ofrece hoy y de cualquier otra cosa que vayas a recibir como parte de tu suscripción de prueba. Y es más, para demostrarte que la calidad de la investigación dentro del infiltrado no se parece a nada, también te voy a dar unos regalos más hoy. El primer regalo que tengo para ti es un reporte bonus llamado El Arsenal de IA de Trump. Cómo invertir en superarmas de IA podría convertir $1,000 en $162,000. Como ya dije antes, creo que la IA es una tecnología transformadora importante, tal como lo fue Internet. Pero al igual que con Internet, simplemente se ha construido demasiado hype a su alrededor, creando una burbuja peligrosa que está a punto de estallar. La mayoría de estas empresas impulsadas por el hype y sus inversores podrían sufrir pérdidas enormes. Pero si hay un sector del mercado sobre el cual soy optimista en este momento, tiene que ser el de la defensa. El sector de defensa no solo ha hecho históricamente un trabajo sobresaliente entregándoles valor a los accionistas, sino que también es un sector que podría capturar la mayor parte del valor de la IA sin necesitar nada de esa euforia de la AGI, Inteligencia Artificial General. Ya lo hemos visto en el reciente conflicto de Estados Unidos con Irán, y esto es solo el comienzo. El Departamento de Guerra, el Pentágono, todos están integrando la IA en sus operaciones. El dinero está fluyendo. Así que si quieres meterte en un sector que en realidad podría entregarles a los accionistas un valor real y sostenido gracias a la IA, sin todo el hype,
Este reporte te va a mostrar algunas inversiones que podrían dispararse durante la próxima década en el campo de batalla de la IA. Vas a encontrar todos los detalles sobre mi principal elección de acciones de defensa con mayor potencial del mundo dentro de este reporte. Hay una acción ahí que está asociada con SpaceX, de Elon Musk, para desarrollar algo llamado Starshield, un sistema de alerta temprana para Estados Unidos que forma parte del sistema de defensa Cúpula Dorada de Trump. Otra acción ahí tiene un dron de largo alcance impulsado por IA que puede eliminar objetivos a hasta 3.000 millas de distancia. Es el futuro de la guerra. Mi segundo regalo para ti se llama la cartera perfecta de oro físico. Y es mi hoja de ruta para mostrarte exactamente cuánto oro físico deberías tener. Ya sabes por qué deberías tener la mejor reserva de valor del mundo. La impresión de dinero descontrolada, la incertidumbre geopolítica, la pérdida de fe en el dólar estadounidense a nivel mundial. Pero, ¿sabías cuánto oro físico deberías tener? No acciones de empresas de oro, sino oro físico, del tipo que en realidad te va a servir en caso de que las cosas se pongan muy, muy mal. Este reporte te va a dar la respuesta exacta. Adentro, desgloso mi reparto recomendado de lingotes, monedas Gold Eagle y Monster Boxes que deberías tener, dependiendo del tamaño de tu cartera. Para resumir, vas a recibir 6 meses, 6 ediciones de mis dossiers privados de El Infiltrado, más el reporte especial gratuito número 1, efectos negativos de la IA, las acciones perdedoras de la IA que debes sacar de tu cartera de inmediato. Reporte especial gratuito número 2, el libro negro de la IA, mi hoja de ruta personal de $1 millón para navegar y sacar provecho de esta crisis. Reporte especial gratuito número 3, un seguro contra la crisis de la IA, cómo sacar provecho del colapso que se aproxima. Reporte bonus gratuito número 4, el arsenal de IA de Trump. Cómo invertir en superarmas de IA podría convertir $1,000 en $162,000. Reporte bonus gratuito número 5, la cartera perfecta de oro físico. En cuestión de minutos, los 5 reportes podrían estar esperándote en tu correo. Y para el final del día de hoy, podrías estar posicionado para proteger tu patrimonio y sacar provecho del momento Minsky de la IA que se aproxima. Tu inversión hoy es de tan solo 74,000 pesos argentinos, un descuento del 83%. Y recuerda, aquí soy yo quien está asumiendo todo el riesgo. No necesitas comprar. Solo necesitas probarlo. Por supuesto, tengo 100% de confianza en que una vez que veas lo que el infiltrado tiene para ofrecer, vas a querer quedarte como miembro de por vida. Pero en cualquier momento durante los primeros 3 meses, puedes pedir un reembolso completo sin hacer preguntas. Y de todas formas, vas a poder quedarte con todos tus reportes de El Infiltrado junto, con los 6 reportes mencionados arriba. Pero tienes que actuar ahora. El momento Minsky de la IA ya está sobre nosotros. Ya viste la evidencia, ya sabes lo que tienes que hacer, pero el conocimiento es inútil sin la acción. Así que tal como yo lo veo, tienes algunas opciones. La primera es no hacer nada, aceptar ser una víctima, esconder la cabeza bajo tierra y creer que esta burbuja de la IA podría seguir para siempre, que es justo lo que las grandes empresas tecnológicas quieren que creas. Pero si llegaste hasta aquí, sé que este camino no es para ti. La segunda opción es que intentes hacer todo por tu cuenta. Vender todas tus acciones relacionadas con la IA, o quizás vender todas tus acciones directamente. Claro, eso podría ayudarte a evitar lo peor del momento Minsky que se aproxima, pero no te va a ayudar a sacar provecho real de la crisis. Recuerda que estoy asignando $1 millón de mi propio dinero a activos especializados que en el pasado han generado retornos de 3 dígitos mientras el mercado bursátil colapsaba. Y tú podrías hacer lo mismo si lees los detalles que te están esperando dentro del reporte. Pero no si eliges el camino difícil, el camino de intentar hacer todo por tu cuenta. Y eso nos trae a la tercera opción, el camino fácil, la elección inteligente. La elección del ciudadano informado. Me refiero a aprovechar todos los recursos que ya hemos invertido para acercarte a esta investigación y unirte a nosotros dentro de El Infiltrado.
Así que anda y aprieta ese botón ahora mismo. Y dime exactamente a dónde enviarte tus 6 reportes gratuitos. El riesgo es todo nuestro, gracias a la garantía incondicional de devolución de dinero, pero la ganancia es toda tuya. Así que toma la decisión inteligente. Aprieta el botón de abajo y nos vemos adentro.